de Consultoría y Capacitación presenta una emisión más del programa Los Mejores Fiscalistas de México, producido por la contadora pública Ángeles Mandujano. El tema en esta ocasión, implicaciones de los nuevos convenios de colaboración administrativa, con la participación especial de la doctora Patricia López López, quien es licenciada en Derecho por la UNAM, doctora en Derecho con mención honorífica por la Universidad Panamericana. Cuenta con doctorado y una especialidad en Derecho Tributario por la Universidad de Salamanca, España. Especialidad en Derecho Fiscal por la UNAM. Se ha desempeñado como subdirectora de Legislación y Consulta, subdirectora de Juicios, directora técnica jurídica en la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales de la Secretaría de Economía, subprocuradora de Recursos Administrativos y Autorizaciones de la Procuraduría Fiscal Distrito Federal, catedrática de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM, catedrática de la Universidad Panamericana en la especialidad de Derecho Fiscal, integrante del cuerpo de árbitros para los trabajos que se publican en la revista Praxis de la Justicia Fiscal y Administrativa del Centro de Estudios Superiores en materia de Derecho Fiscal y Administrativo del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Expositora en diversos cursos en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal realizados por la UNAM. Participante en el foro hacia la normatividad financiera del Estado 32, organizado por la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, cuarta legislatura. Conferencista en el seminario La vigencia del Código de Comercio 1890, organizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. En la conducción contaremos con la participación del maestro Francisco Cárdenas Guerrero. Bienvenidos a su programa Los Mejores Fiscalistas de México, y como ya lo anunciaban, tenemos una invitada de lujo el día de hoy, a la cual le agradezco muchísimo que nos acompañe, la doctora Patricia López López. Pati, de veras es un gustazo, un honor tenerte aquí. Al contrario, las pláticas contigo son de lo más agradable y disfruto mucho y es un honor. No, es para mí. Pati, muchas gracias. Ya vimos tu currículum impresionante. Felicidades. Muchas gracias, qué amable. Has hecho muchísimas cosas y qué bueno en pro de la cultura fiscal. Y eso te lo agradezco muchísimo. No, gracias a ti, a la contadora Ángeles Mandujano y al contador Andrés Ávila. Es un honor para mí que me hayan invitado. Muchas gracias. Bienvenida, Pati. Vamos a platicar, amigos, de un tema muy interesante. Platicábamos con Pati en relación a este tema, que no se le da a veces la importancia que realmente tiene, y que los contadores que tenemos que atender a veces visitas domiciliarias, tanto de autoridades federales como de autoridades locales, pues no tomamos en consideración aspectos técnicos de los convenios de colaboración administrativa que celebran la Federación, en este caso la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y las entidades federativas. Y ese es nuestro tema, analizar estos convenios nuevos, algunos en relación a atribuciones, en relación a facultades y otros temas que Pati nos va a hacer favor de desarrollar. Y yo, sin más preámbulo, quisiera preguntarte, Pati, si nos puedes ilustrar un poquito en los antecedentes generales de estos convenios de colaboración, para irnos de ahí desmenuzando. Claro que sí, con mucho gusto. Además, creo que es necesario, comentábamos hace un momento, el contribuyente de a pie a veces está un poquito lejos de saber en qué estamos, en qué escenario nos colocamos frente a las autoridades de los ámbitos locales. Así es. Y esto, bueno, es trascendente porque la evolución del federalismo en México, bueno, pues la tenemos desde nuestra fundación. Sin embargo, la parte, digamos, de lo que se le conoce como el federalismo fiscal, que es la parte, digamos, importante que nos ocupa, hay una frase que a mí me gusta mucho de Richman y Gil Valdivia que dicen que mientras el federalismo es el fondo, la coordinación fiscal es la forma. ¿Qué quiere decir ello? Que la materialización propia justamente del reparto de atribuciones y de ingresos a los niveles subnacionales que conforman al Estado mexicano, pues se da justamente en función a la colaboración administrativa. Y aquí no me voy a retrotraer hasta 1824, pero me quedo en los años 80. Los años 80 tienen un parteaguas importante. ¿Por qué? Porque es la abrogación de la Ley de Ingresos Mercantiles para llegar a la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Ese punto de coyuntura particular da lugar entonces al federalismo fiscal que hoy tenemos a partir de la Ley de Coordinación Fiscal de 1980. Y esto hace que haya dos instrumentos básicos que permiten a las entidades federativas y municipios participar con la federación para ayudarle o coadyuvar en el ejercicio de sus atribuciones y compartirle también parte de sus ingresos. ¿Qué pasa con ello? Ello se da en los años 80 y se da a través de dos instrumentos jurídicos que es importante que tengamos presentes. El primero es el
el convenio de adhesión, que es uno solo para 31 entidades federativas. El Distrito Federal no tiene hasta este momento suscrito convenio de adhesión, está adherido por ley, y sin en cambio tenemos 32 convenios de colaboración administrativa. Estos 32 convenios de colaboración administrativa son los que le dan, digamos, la posibilidad real a las entidades federativas de ejercer las facultades que la Federación le transfiere a los niveles subnacionales. Okay. Y a partir de ello tenemos la colaboración administrativa. ¿Qué significa ello? Significa que las autoridades de los ámbitos locales podrán ejercer las atribuciones que en el marco del convenio, justamente la Federación, como tú lo decías muy bien al inicio, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha cedido. ¿Para qué? Para que éstas coadyuven en las funciones que realizan de recaudación, de determinación, comprobación, ejecución y en algunos casos de sanción. Ok. Entonces, todo esto parte también de la Ley de Coordinación Fiscal. La Ley de Coordinación Fiscal, digamos, es el instrumento básico. El instrumento básico para que se puedan llevar a cabo todos estos convenios. Exactamente. Particularmente un artículo es el artículo 14. El artículo 14 crea un efecto de transfiguración que determina que las autoridades en el ámbito local que ejerzan las facultades que le han sido transferidas por la autoridad federal, por ese solo hecho se transforman en federales. Ok. Y en esos convenios, Pati, ¿cuál es su ámbito objetivo de los mismos para poder entender hacia dónde van? Hacia dónde van. Es muy interesante el concepto que tú señalas. Es un poco parecido, ¿verdad?, decir que es el ámbito material de ejecución en el cual pueden orbitar las autoridades fiscales locales. Y esto, cuando hablamos del objeto, pues nos asemeja un poquito hasta los tratados para evitar la doble tributación, en los que sabíamos que eran de renta y patrimonio, ¿no? Entonces había dos imposiciones que llevaba el Estado mexicano. ¿Cuáles eran? Pues el impuesto al activo y el impuesto sobre la renta. Okay. Con motivo de la abrogación de la ley del impuesto al activo, pues queda solamente vivo el impuesto sobre la renta. Entonces, ahí vemos, lo tenemos quizá un poco más acostumbrado en el concepto de materia federal respecto a los tratados para evitar. Pero en el ámbito ya, digamos, nacional y en este contexto del federalismo, lo que hace es saber cuáles son los impuestos que la Federación lleva para que las autoridades locales coadyuven en esa aplicación. Entonces sabemos que es el impuesto sobre la renta, el impuesto al valor agregado, el impuesto sobre automóviles nuevos, el impuesto especial sobre producción y servicios, y un concepto que tenemos ahí muy particular que es el tema de las multas administrativas federales no fiscales. Ok, ¿y esas cuáles son? Esas son súper interesantes. Todos conocemos todas las multas que nos impone el SAT, pero no las demás. Estas quedan en el ámbito propiamente de toda la función, digamos, sancionatoria que el Estado mexicano ejerce. Y esa función queda en el ámbito de la administración pública federal. Por eso decimos que son multas administrativas federales no fiscales. Ojo también ahí, porque existen otro mundo sancionador que ejerce otros poderes, el caso del Poder Judicial, pero esa no la transfiere. Tampoco lo hace en el ámbito del legislativo, solamente se queda en el ámbito de la función sancionatoria. Vemos el caso de las multas que nos impone la Secretaría del Trabajo y Previsión Social cuando está revisando cumplimiento de obligaciones en términos de la Ley Federal del Trabajo, de la norma oficial mexicana en generadores de vapor, en cumplimiento de obligaciones. O veo la función sancionatoria con las multas de Profeco o las sanciones que me emite cualquier órgano, Semarnat, etcétera. ¿Esas también están incluidas en los convenios? Esas también están incluidas, porque son impuestas por las autoridades en el ámbito de la administración pública. ¿Y las aduaneras, Pati, del comercio aduaneras, exterior? No, porque esas justamente dice no fiscales. Ah, ok. Ahí el concepto es muy claro, multas administrativas no fiscales. Yo me refiero un poquito a las aduaneras, también están incluidas dentro de las facultades, la revisión a disposiciones aduaneras, de comercio exterior. De comercio exterior. Derecho de trámite aduanero. Eso se permite, digamos, no viene en la columna vertebral del convenio de colaboración administrativa. Lo que hace la Federación es que los casos particulares de las entidades federativas que se reconocen por sus propias condiciones geográficas, de desarrollo, etcétera, les permite tener una movilidad, no solamente, digamos, la columna vertebral sería el convenio, pero le da la posibilidad de que firme algunos anexos
Esa es la parte en la cual se desdoble el convenio de colaboración administrativa. Y hay muchos anexos, tanto características particulares de las entidades federativas. Ejemplo, tenemos los de Zona Federal Marítimo Terrestre, de SOFEMAT, que solamente las tienen suscritos las entidades federativas que cuentan con esta zona federal. Okay. Caso distinto a los estados del centro que tienen, por ejemplo, los ingresos por producción minera, entonces ellos firman otro tipo de convenios. Y hay otros particulares, caso del anexo 8, que es el que suscriben las niveles subnacionales en el Estado mexicano, que deciden, porque ahí sí hay un ámbito como de voluntad, participar en el ámbito de materia de comercio exterior. Ojo que no todas las entidades federativas los tienen suscritos. Ese es un punto muy importante, Pati. Aquí, dos cosas. Entonces, una cosa es el acuerdo. Una cosa es el acuerdo. Y otra cosa es los anexos que le correspondan a ese acuerdo. A ese acuerdo. O sea, es parte genérica, parte específica. Sí. Si quiero ver algo en particular, por ejemplo, revisiones domiciliares, me voy al anexo 8 o al anexo que le corresponda. Sí, si es materia de comercio exterior. Si los demás, digamos, como que tienen facultades generales, normalmente los podemos tener ubicados en facultades de comprobación y que vienen desde el artículo 42, las que conocemos, como el caso del artículo 41, como medidas de apremio que combinan a la presentación de declaraciones, etcétera. Son, digamos, como las generales, la aplicación del PAE. Con ello me quiero referir prácticamente a todas las disposiciones en facultades de código. Okay. Sin embargo, ya el caso particular de la materia de comercio exterior, pues es muy particular y esa solamente se las da a aquellas entidades federativas que se encuentran, digamos, interesadas, porque también es una materia muy técnica, entonces requieren capacitación, requieren mayor preparación y requieren un equipo realmente mucho más consolidado. Hay entidades federativas que deciden realmente no ir con ello. Pati, en los acuerdos, sí. ¿Podría decidir? Hay un Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. Sistema. De hecho, ¿verdad? Se trabaja por ello. Me tocas los puntos más finos, de verdad. Qué delicia platicar con alguien como tú, tan conocedor. Todo se trabaja en realidad. La Ley de Coordinación Fiscal desde el artículo 1 lo deja sentado. Es una ley que regula y tiene por efecto el establecimiento del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. Y cuando llegamos al artículo 10 de la ley, justamente nos hace el anuncio. ¿Cómo es que las entidades federativas se incorporan a ese sistema que tú has referido? A través del convenio de adhesión. Y la segunda parte, cómo baja la materialización de esa incorporación, se da a través del convenio de colaboración administrativa. Y después siguen, digamos, en un orden descendente, seguirían los anexos. Los anexos. ¿Tú crees que alguna entidad federativa no le convenga suscribir el acuerdo? ¿O puede hacerlo? Pueden hacerlo. De hecho, están esos mecanismos, tanto inclusive para no suscribir el convenio de adhesión, que sería otro, o inclusive desincorporarse. Ah, sí, lo pueden hacer también. Desincorporarse, sí, desde luego también lo prevé la Ley de Coordinación Fiscal, hay mecanismos específicos, es un corte de caja en el que tendría que hacerse una separación de los adelantos que se hubieran dado de conformidad a los calendarios programáticos presupuestales, etcétera. Es un tema muy complejo. Sin embargo, hasta hoy no hemos tenido esa práctica. Lo único, el caso más sui generis que hemos tenido justamente fue el año pasado, el 19 de noviembre del 2015, se publicó en el Diario Oficial de la Federación un caso muy particular que vale la pena mencionarlo ahora que tú lo comentas, fue con el caso del Estado de Sonora. El Estado de Sonora, por temas de corrupción, pudiéramos así llamarlo, ¿verdad? Fue señalado en este sentido y se publica un aviso en el cual se le quita la colaboración administrativa al Estado de Sonora en un término muy pequeño a partir del día siguiente de la publicación hasta el 31 de diciembre de 2015. Por eso es muy particular tener cuidado en estos temas. Sí. Ahí si algún contribuyente estuviera siendo revisado y no estuviera pendiente de ello, y alguien continuara llevando a cabo actividades, en ese momento estaban sí, claro. Entonces, estos elementos quizá no se han dado a lo largo del tiempo, sin embargo, desde 1980, pero el caso de Sonora es emblemático y lo vivimos el año pasado. Sí, claro. Entonces, como tenemos esa obligación de fiscalistas de estar siempre a la vanguardia en nuestro Diario Oficial de la Federación. Buscando qué hacer, Pati. Lo vimos el año pasado, es un caso, yo le llamo un poco sui generis e histórico. Sí, claro. Pati, ¿y este convenio de colaboración, primero el acuerdo, los convenios de colaboración administrativa, aquí tenemos alguna repercusión
en las participaciones que entrega la Federación a la entidad federativa por suscribir ese acuerdo o es totalmente independiente? No. La primera parte, digamos, de la incorporación al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal implica, y esa es una garantía establecida por la propia Constitución en términos del 73, fracción 29. En el párrafo segundo, ¿verdad?, después del punto quinto, nos señala que las entidades federativas participarán de los rendimientos específicos a que se refiere el punto quinto, que es el que señalan todas las materias que grava IEPS. Entonces eso lo tenemos garantizado, okay. Y me digo lo tenemos garantizado porque al final del día los ciudadanos somos los destinatarios de esos recursos federales, ¿no? Claro. Se dan en función a la población a la que hay que dar respuesta, por eso lo hablo en primera persona, en razón a ello. Y por ser parte del sistema, o inclusive, ¿no?, porque hay una cláusula ahí que lo maneja, ¿verdad?, digamos, inclusive la cláusula 10ª, el hecho de aun cuando no suscribiera, de todas maneras recibe participaciones federales. Esa es una primera parte. Ajá. El segundo bloque de los recursos que la Federación transfiere a las entidades federativas y municipios, porque ahí son niveles conjuntos subnacionales, entidades federativas y municipios, son los fondos del ramo 33. Que también contempla la ley de coordinación fiscal, que van etiquetados, son, digamos, diferencias importantes porque las participaciones son de libre manejo y disponibilidad, mientras los fondos del ramo 33 están etiquetados y van a ser revisados inclusive por autoridades federales y siguen esa misma línea. Pero después de esos, hay los incentivos provenientes de la colaboración administrativa, que son los que tú me refieres en el ámbito de que como coadyuvo a hacer una función que le correspondería a la autoridad federal, las entidades federativas y los niveles subnacionales conjuntamente con los municipios que lo hagan son recipiendarios de mayores recursos a título de incentivos provenientes de la colaboración administrativa. En ese tenor, la ley determinaría que le hace hacer recipiendario a los niveles subnacionales de participaciones de fondos del ramo 33 y de incentivos provenientes de colaboración administrativa. Mira qué interesante. Y yo vi por ahí que los incentivos, no sé si todos, 100%, Pati, de la recaudación. Sí, en algunos casos, ¿no?, de la recaudación, muchos casos, 100%, de 100%. ¿No? Claro que este año, perdón que te interrumpa, hubo un tema de cambio del programa operativo anual al valor de incentivo económico que hoy reciben las entidades federativas. Entonces, trabajan justamente por alcanzar ese valor de incentivo económico. ¿Y la entidad federativa, a su vez, le puede participar al municipio? Desde luego, es un efecto de que lo que le da la federación se lo transmite a la entidad federativa, puentea, digamos, por ella, deja unos recursos al Estado y de nueva cuenta le tiene que dar al municipio. Y de hecho lo vemos ahora, es más común cuando prendemos las noticias y vemos los casos, por ejemplo, de Veracruz, que los señores presidentes municipales exigían el tema de sus participaciones, es porque quedaban en el Estado. La propia ley contempla mecanismos para que puedan, en aquellos casos en que haya retraso en la entrega de las participaciones, exigir que ya no cuenten por el Estado y tiene que pasar por uno de los organismos de coordinación fiscal. Entonces, cada vez que, a veces dice uno, estoy alejado de ese tema, y sí, efectivamente, por una parte, pero cuando vemos que los temas son del día a día, baste que hayamos prendido la televisión y viéramos los casos de los presidentes municipales, pero también del contribuyente de a pie, porque el contribuyente de a pie es el que ve que la autoridad local es la que le realiza facultades de comprobación en el ámbito federal. Entonces tenemos como las dos vertientes. Que ese es el punto al que los contadores siempre, ya es como somos los contadores, queremos llegar a los números. A los números. A ver, Pati, a mí dime esto y dime el otro, ¿no? No, pero es que lo que pasa es que no le damos esa importancia, Pati, porque es algo que hasta que te lo explican, así como tú con manzanitas, y vamos entendiendo de qué se trata, empezamos a decir, caray, lo voy a checar porque sí me impacta, sí. O entiendo cuando menos el engranaje de todo eso. Eso es lo más importante, lo que tú mencionas. A veces es sembrar la semilla en nuestro público al que nos dirigimos, es una parte que a lo mejor se tiene descuidada. Inclusive en los propios contenidos temáticos de las formaciones de las especialidades, de las maestrías, a veces vemos muy poquito o a veces ni siquiera hay contenidos. No. Y nos enfrentamos a un mundo en el que tenemos autoridades locales que ejercen atribuciones de autoridades federales. Y la primera pregunta sería, ¿tienen competencia? Exacto. ¿Tendrán facultades para poder llevar a cabo aquello que me está causando
causando molestia en principio de cuentas. Creo que ese punto ahí, si no se da la importancia, habrá muchas ocasiones en que los destinatarios de la aplicación de la norma pueden tener ese desconocimiento. Claro. Y en esta parte de legalidad, ya para concatenar todo, Pati, y empezar a ver un poquito de facultades, precisamente, creo que es un punto muy importante, muy importante. y de los cambios que tienen los nuevos convenios. Yo quisiera nada más matizar un poquito si tiene relevancia el entender que además de todo esto que se publica en el Diario Oficial o en las gacetas de los estados, los convenios, el acuerdo, todo lo que se tenga que hacer, que nos has explicado la parte de legalidad, ¿qué importancia tienen aquí los reglamentos interiores de los estados? Es básico, es de las consideraciones más importantes. Nosotros sabemos que la emisión de los actos que emiten las autoridades fiscales tienen que satisfacer, y cualquiera otra, porque son inherentes de conformidad a la Constitución, tendrá que satisfacer 3 elementos, ¿verdad? Estar fundados y motivados, pero la fundamentación, que es amplia, tendrá que ser en cuanto a facultades, en cuanto a competencia y en cuanto a acto de molestia. Si bien el convenio de colaboración administrativa lo que transfiere son facultades en el ámbito federal y que las tenemos determinadas en el Código Fiscal de la Federación, el convenio nos habla, por ejemplo, del artículo 42, el 41, etcétera, las atribuciones del artículo 69 en el último párrafo. Sin embargo, el tema particular que tú tocas, y me permito retrotraerme a ello, lo tenemos consagrado en la cláusula 4ª. Esta nos dice que las facultades de la Secretaría que conforme a este convenio se delegan a la entidad serán ejercidas por el gobernador de la entidad o por las demás autoridades fiscales de la misma que conforme a las disposiciones jurídicas locales estén facultadas para administrar, comprobar, determinar y cobrar ingresos federales. Entonces la facultad se le está dando, pero el tema también es saber si tienen esas atribuciones, y hay muchas que no coinciden en ese mismo punto. Entiendo. Le dan una facultad, pero los reglamentos interiores no las tienen. Y eso lo deja claro cuando dice, a falta en las disposiciones a que se refiere el párrafo anterior, las citadas facultades serán ejercidas por las autoridades fiscales de la propia entidad que realicen funciones de igual naturaleza a las mencionadas en el presente convenio en relación con los ingresos locales. En este contexto, la entidad ejercerá la coordinación y control de instituciones de crédito y de oficinas recaudadoras o auxiliares que autorice la misma para efectos de la recaudación, recepción de declaraciones, avisos y demás documentos a que se refiere el presente convenio, incluso por medios electrónicos. Entonces, ¿qué tenemos? Que tendría que tener empatado, porque tiene la facultad. Siempre cuando la tenga. Se funda en el convenio de colaboración administrativa. Antes, obviamente, debe de señalar el convenio de adhesión, pero al bajarlo habrá que ver si esa atribución la tiene o no para poderla ejercer. Porque habrá algunas entidades que no. Ahora, hay entidades particularmente, ¿verdad? Recuerdo algunas que dice que tendrán en sus reglamentos interiores las que establezca el convenio. Solucionan todo. Mira. Maravilloso, pero no todas lo están tienen así. en ese. Ya Entonces, les hay que hice un estudiar, yo diría, caso por caso. Claro. Y a lo mejor lo que desmerecemos en el punto de no es tan importante, tengo que ver si las tienen y cómo las tienen reconocidas, como tú bien dices, en sus reglamentos, en sus leyes orgánicas, para saber si tienen un punto que converja para decir que tienen la facultad y tienen la atribución. Nosotros recordemos que en el caso de la autoridad federal, en el caso del Servicio de Administración Tributaria, siempre vemos que la fundamentación confluye en 2 puntos. Yo veo que me citan las disposiciones que establecen la facultad de actuación de la autoridad federal, del SAT, Código Fiscal. Pero una parte importante le ubica al reglamento interior del SAT. Y ahí es donde llama por nombre y apellido a la autoridad. Y ahí sé que recaudación le compete la aplicación del procedimiento administrativo de ejecución. Y todavía baja aún más, porque baja a la competencia territorial. Ahí estoy hablando de atribución y competencia en materia, digamos, en el tema material. Pero la siguiente sería el tema de la competencia territorial. Claro. Que ahí no señala el acuerdo, que señala nombre y sede. Entonces debe de ser exhaustiva. No, sí, me queda claro. De hecho, vemos la emisión de las determinantes por las autoridades fiscales y sabemos que le ocupa 1 y hasta 2 páginas. A veces cumplir el mandamiento estricto de nuestra Constitución en cuanto a la fundamentación del acto de molestia. Claro. No, entonces va concatenado, va demasiado concatenado. Y cada vez que hay cambios, pues hay atribuciones que están, digamos, homologadas o empatadas en los ámbitos locales y en los ámbitos federales. A veces decimos, van mucho con lo que va diciendo la federación, pero hay ocasiones en las cuales no. Y justo la reforma, por ejemplo, de 2013, que detona de nuevamente el cambio para plantear nuevos convenios de colaboración administrativa, que es lo que merece el nombre de la plática de hoy, justamente nos da a saber que aquellas atribuciones
atribuciones que antes no tenía la autoridad en el ámbito federal, que no estaban determinadas primigeniamente en ley, caso de buzón tributario que llega al 17K, pues justamente vemos que habrá que incorporarlas y el trabajo que le compete a esa autoridad. Fíjate qué interesante, y mientras se incorporaban, entonces carecía de... Sí, exactamente, claro, que tenemos que ver que estaba regulado la actividad de los ámbitos subnacionales por un anterior convenio. Los convenios de los que estamos refiriendo ahora fue unos convenios que obedecieron a las reformas de 2013, se sentaron de nueva cuenta las entidades a pactar de nueva cuenta con la federación y efecto los conocimos a partir de 2015, ¿no? Hubo un periodo en el cual pues prácticamente todos los días se publicaban convenios, ¿no? Se publicaba desde el 23 de julio de 2015 en el Diario Oficial hasta el último, el 18 de agosto de 2015. Podemos ver día a día casi 2 o 3 convenios de colaboración administrativa. Claro. Pati, ¿y qué relevancia tiene el que la autoridad local, cuando revisa, se le considere como una autoridad federal? Ah, maravilloso. ¿Cómo engrana eso? Porque maravilloso. ¿Eres autoridad local y de repente actúas en el ámbito federal? ¿O sí, cómo? Presenta una dualidad, yo diría, o en algunas ocasiones me refiero mucho a ello, como que crea una transfiguración o autoridades fiscales federales por ficción de derecho. Nosotros recordemos que el mundo del derecho fiscal tiene 2 cauces que nos hacen entender el derecho fiscal. El primero, que es un derecho, ¿verdad?, que requiere de muchas ramas de otros derechos, ¿verdad? Por eso decimos que es un derecho multidisciplinario, porque voy al caso del Seguro Social y veo la base y digo, prestaciones laborales. Su razón de ser y el salario como tal lo encuentro en la Ley Federal del Trabajo. Claro. Y así cada caso, eso me hace reconocer una particularidad específica del derecho fiscal. Es multidisciplinario, pero cuando agota este punto pasamos a la ficción de derecho. Y eso lo hemos visto cada vez más, claro, ¿no? El caso, por ejemplo, de la asociación en participación no estaba regulada en la Ley de Sociedades Mercantiles, sin embargo, por haber sido una práctica reiterada por los sujetos destinatarios de la norma, pues entonces la ha visto como persona moral. Y le digo que el asociante y el asociado, ¿verdad? Y quien recae la representación y que irá seguido de las siglas AMP. Sí. ¿Qué crea? Una ficción de derecho. Pasa lo mismo con el tema de las autoridades locales que fundan sus actos en disposiciones federales. La Ley de Coordinación Fiscal en el artículo 14 justamente crea ese efecto. Crea que cuando existan autoridades locales que funden sus actos en disposiciones federales, por ese solo hecho se transforman en federales. Entonces, cuando estoy hablando de una Secretaría de Finanzas, una Secretaría General de Planeación y Evaluación, porque cambian sus nombres, una Tesorería del Gobierno de una entidad federativa, pues resulta que hablo y que funden sus actos en el convenio de adhesión, en el convenio de colaboración administrativa y que con motivo de ello apliquen disposiciones de Código Fiscal y pues sobre la renta, IVA y las demás, entonces estoy hablando de autoridades fiscales federales por ficción de derecho. Pati, y aquí tiene que ver mucho entonces también con plazos, tiene que ver mucho con en dónde presento mis promociones, con medios de defensa. Con todo. ¿Por qué? Porque las autoridades locales van a llevar a cabo justamente sus atribuciones, pero cuando llego al recurso de revocación y digo, bueno, ¿y cómo me defiendo de una determinante? Entonces va a decir, el recurso de revocación procede contra resoluciones definitivas dictadas por autoridades fiscales federales. ¿Quiénes son? 2. Las de pleno derecho, diría yo, y las que son por ficción de derecho. Y entonces tengo una autoridad de una entidad federativa que cobra impuesto sobre la renta, diferencias que emite una determinante, y entonces dice también el artículo 14, en aquellos casos que se emitan por autoridades en este contexto, procederán los medios de defensa de carácter federal. Y entonces me voy al Código Fiscal, al 117, veo qué supuesto de la fracción primera actualiza, si pensara en ese caso de resolución definitiva dictada por autoridad fiscal federal, y para esa tengo el plazo que establece el recurso de revocación. O sea, es decir, nada más te cambiaron la persona que va. Nada más me cambió, efectivamente. pero todo lo demás es como si te estuviera una revisando. Transfiguración. Ah, mira, qué interesante. Qué interesante, Pati. Ahora, y el medio de defensa, perdón que te interrumpa, tendría que ser hecho valer ante la autoridad justamente local. Porque es la que lo está haciendo. Ah, mira. Sí. Entonces ahí sería con la local, no con la federal. Con la local, que es federal por ficción de derecho y resuelve el recurso de revocación federal. Que debe ser resuelto de conformidad a las disposiciones federales. Sí, claro, porque es la que tiene el expediente y todo el asunto sí, de que se está tratando. Sí, Muy bien, Pati. Y en estos nuevos convenios, realmente
¿Cuál es el motivo del cambio? ¿Son nuevos? ¿Hay nuevas facultades en relación a las que ya tenían? ¿Se les pasaron algunas? Ahora vamos al punto medular ya punto medular. del convenio. Muy bien. Sí. Y ahorita vemos cuáles existen, Pati, porque también hay una larga lista. Sí, ahí de hecho, bueno, los propios convenios de colaboración administrativa, al publicarse, justamente dice que el presente convenio incluye, ¿verdad?, el ejercicio de facultades relacionadas con administración de ingresos, muchas que ya tenían. Dice que las entidades federativas continúan con las facultades relativas al aseguramiento de bienes o negociaciones y a la práctica de levantamiento del embargo precautorio. Asimismo, podrán tramitar y resolver los recursos de revocación, caso que comentábamos, intervenir en los juicios de nulidad, de interponer el recurso de revisión, tratándose de conceptos, ¿verdad?, de vigilancia, de cumplimiento de obligaciones, de verificación, de uso de equipos y sistemas electrónicos de registro fiscal, etcétera, ¿verdad? Entonces pero por ejemplo dice que facultan las entidades federativas para vigilar la impresión del código de seguridad en cajetillas de cigarros. Entonces son, digamos, las que de nueva cuenta, digamos, están llegando. Dice que es conveniente continuar, veamos la palabra, y robustecer las actividades coordinadas relativas a la aplicación del procedimiento administrativo de ejecución. Entonces dice, continuamos y se robustece. Ok. Entonces va, digamos, cubriendo dos efectos y obviamente trayendo las figuras nuevas, el caso de la aplicación del último párrafo, el 69, el caso de la aplicación de buzón tributario, que lo va incorporando poco a poco, ¿verdad? Porque bueno, en la pasada reforma del 30 hemos visto ya modificaciones importantes en ello, ¿no? Y digo, esas reformas, por ejemplo, pues traen el caso de que el Servicio de Administración Tributaria en el artículo 17L, mediante reglas de carácter general, podrá autorizar el uso de buzón tributario previsto en el artículo 17K cuando las autoridades de la administración pública centralizada y paraestatal del gobierno federal, estatal o municipal o los organismos constitucionalmente autónomos tengan consentimiento de los particulares. O sea, ya la reforma de hace poquitos días ya está consolidando esta segunda parte y hacia dónde va dirigida. Ahora, cuando veo la modificación a la fracción quinta del artículo 42, pues va justamente a ello, ¿no? Las relativas a la expedición de comprobantes fiscales digitales por Internet, las relativas a operación de máquinas y sistemas, las consistentes en que los envases y recipientes que contengan bebidas alcohólicas cuenten con el marbete, la relativa a cajetillas de cigarros. Sí, aquí está. Sí. Está desdoblada, digamos, ya, y la veíamos en el convenio. Ya es una orientación de una política pública determinada por el gobierno federal que iba incidiendo sobre ello. Y no estaba. Y no estaba. No estaba, y el 42 quinta, ahí no se adiciona, ya estaba, esa facultad ya estaba en el 42 quinta, pero a nivel federal nada más. A nivel federal nada más, pero ahora la vemos mucho más desdoblada en el caso de la reforma reciente, publicada pues apenas el 30 de noviembre. Sí, claro. Entonces veamos que no es nada ajeno y es la materialización de esas facultades por los ámbitos subnacionales. Por eso creo que es de relevancia y cada vez que vemos en esta reforma que también se incorporan y se fortalecen, pues va empatando con lo que ya había anunciado el convenio de colaboración administrativa. Entonces continúan vigentes, eso no lo podemos negar, la mayoría de atribuciones, artículo 41, 42, básicamente procedimiento administrativo de ejecución, pero se va fortaleciendo. Eso es yo creo que lo más importante. Sé que también fue motivo de actualización y por los efectos que tú mencionabas, la materialización o el ámbito objetivo de todo esto tiene mucho que ver con la abrogación también de la ley del YETU, de la ley del IDE, ¿sí? Pero hay también contribuyentes que hoy por hoy les pueden revisar YETU de años anteriores. Efectivamente, y lo sigue conservando. ¿Y qué pasa ahí, Pati? Lo sigue conservando porque de todas maneras es una atribución que quedaba pendiente, digamos, y lo podemos determinar por facultades de comprobación en términos de la caducidad. Exacto, la caducidad de retrotrae los efectos para que pueda revisarse sobre 5 ejercicios anteriores. Eso le permite a la entidad federativa. Lo que ya no es, digamos, en periodos posteriores, eso definitivamente no, hasta donde concluyó la vigencia de la norma. Pero son casos bien interesantes, porque alguien pudiera quejarse hoy día que recibe una visita, ¿verdad?, para hacer verificación y facultades de comprobación en el tema de YETU. Y diría, bueno, pero si ya ahorita no está vigente, se retrotrae a la temporalidad a que se refiere la caducidad. Lo pueden hacer perfectamente. Y entonces aquí preguntaríamos también, Pati, la pregunta sería, bueno, ahorita en 2014 hubo modificaciones en relación precisamente a la incorporación ya de manera obligatoria del buzón tributario, de las revisiones electrónicas, de los acuerdos conclusivos.
Eso... Todo eso se le incorpora. ¿Sí se le incorporó? Se le incorpora, desde luego. Los acuerdos conclusivos son uno de los puntos importantes que los convenios de colaboración administrativa están reconociendo y se reconocen en atención a la reforma del 9 de diciembre de 2013. Justamente la que tú mencionas con tanto conocimiento es justamente lo que le permite hoy a las entidades, pero habrá que ver si tienen esas atribuciones. Yo lo dejaría en el tintero para verificar. No puedo dar una respuesta, digamos, amplia porque es respecto al estudio que hagas de cada reglamento interior para que esté perfectamente bien cubierto. Te comentaba casos de algunas entidades federativas que dicen tendrá las que establezca el convenio de colaboración administrativa. Si se da en esos supuestos, sin ningún problema. No hay problema. En el tema, por ejemplo, el régimen de incorporación fiscal, también es uno de los que tiene además contacto directo con la entidad federativa. Recordemos que muchos años antes la participación de las entidades federativas en regularización de registro federal de contribuyentes había venido con motivo de los programas de actualización fiscal que realizaban el famoso programa PAR. ¿Te acuerdas? Así es. En el que coadyuvaban las entidades federativas como para ir casi como en tema de censo, tocando en los establecimientos para verificar que estuvieran inscritos al Registro Federal de Contribuyentes. El programa de actualización y regularización del Registro Federal de Contribuyentes. Evoluciona, digamos, por el gran cambio en impuesto sobre la renta y se da a través de la incorporación ahora del RIF, ¿no? Abandonando el caso de los pequeños contribuyentes. Pero justamente ese es como el contribuyente que recibe de primera mano a la entidad federativa, porque la condicionante que establece el convenio de colaboración es que sean contribuyentes domiciliados en el territorio de la entidad federativa. Entonces yo pensaría son los contribuyentes, ya no les puedo llamar pequeños contribuyentes, pero los contribuyentes, digamos, menores en el régimen de incorporación fiscal. ¿Y si tiene una sucursal, Pati? Y si tienen una sucursal, pues están nada más respecto de esa sucursal. Respecto únicamente la que esté domiciliada en el territorio. O sea, ¿no le podrían revisar, por ejemplo, bueno, tendría que ser la autoridad federal? La autoridad federal. O en la matriz y la sucursal y podría las sucursales ser que estén domiciliadas en el territorio parte de la entidad federativa, salvo el caso de los grandes contribuyentes. Sí, claro. Porque ahí sí hay una cláusula específica en el convenio, es la cláusula 9ª, que justamente toca ese caso, ¿no? Ahí sí nos dice, el caso de los grandes contribuyentes, pues estará en otro contexto. 9ª, quedan excluidos del ejercicio de las facultades previstas en esta cláusula los siguientes contribuyentes. Y nos empieza a citar los que integren el sistema financiero, que se refiere al tercer párrafo del 7º de la ley de ICR, las sociedades integrantes e integradoras, las entidades paraestatales de la Administración Pública Federal, las empresas productivas del Estado. Y cuando veo la publicación de grandes contribuyentes del 24 de agosto de 2015, pues son sujetos y entidades del apartado B del artículo 28. Entonces, ¿cuáles está sacando? Justamente, y lo cierra en el punto E cuando dice las demás entidades y sujetos respecto de los cuales no tenga competencia las administraciones locales del Servicio de Administración Tributaria. En general son los grandes contribuyentes, que son los que sigue conservando al momento que parte, digamos, por así llamarlo, el padrón de contribuyentes, los grandes contribuyentes los sigue conservando el SAT. El SAT, claro, claro. Muy bien, Pati. ¿Y qué convenios de colaboración administrativa tenemos vigentes ahorita ya 2016? Todos los que fueron publicados a partir del 23 de julio del 2015 y que concluyeron al 18 de agosto del 2015. Ahí está. Es una lista sucinta de todas las fechas de publicación de todos los convenios de colaboración administrativa, entidad por entidad. Entidad por entidad. ¿Y están todas? Están todas las entidades. Okay, ahí sí podemos decir, digamos, en un contexto incluyente, de conformidad al texto de la Constitución, las 32 entidades federativas o los 31 estados y el caso de la Ciudad de México. De conformidad con la reforma del 29 de enero. Porque antes decíamos, y el Distrito Federal. Sí, esto diario es cambiante. Lo comentábamos, no podemos decir un día no veo, no leo, no estudio, porque creo que todos los días hay algún cambio. Hay modificaciones importantes. Ok, Pati. Y entonces hay facultades dentro del Código Fiscal de la Federación que no le confieren en esos convenios a las entidades federativas, en particular
y que deberían de estar como ahorita la que mencionaste del 42 quinta, ya en los nuevos, o ya las abarcaron prácticamente Pues todas? prácticamente están abarcadas todas, pero hay algunas, las que son muy específicas, que esa es una pregunta también muy, muy buena, es las que quedan establecidas en la cláusula segunda, las referidas al artículo 41, 41A y 41B, de las referidas al 42 es la fracción cuarta y quinta, entonces, ¿qué diría? Pues no va ni la primera, ni la segunda, ni la tercera. Ni la tercera, ¿verdad? Que estaría ahí, por ejemplo, pues determinación del error aritmético en la fracción primera, estaría el tema de la fracción segunda también del 42. Hay algunas que quedan, digamos, como un poco más limitadas. De reserva. Las referidas al 17K son de las de nueva llegada, relativas a notificación de cualquier acto de resolución administrativa que emitan documentos digitales, incluyendo cualquiera que pueda ser recurrido en los términos del citado artículo. Pero yo creo que aquí sí hay que ser muy precisos. Las condiciones también económicas, y nosotros lo sabemos, son muy diferentes en las entidades federativas y no tienen tampoco la misma infraestructura. Claro. Quien tiene todo esto plenamente es el SAT. Pero las entidades federativas... Pero dice que los van a capacitar y que... Sí, claro, por teléfono, claro, sí, no, y aquí está, eso, ¿no? Y además que toda la infraestructura, digamos, les permite inclusive compartir la aplicación de procedimiento administrativo y le permite también desde las propias considerandos, dice, ¿verdad?, que compartirán inclusive los mismos sistemas informáticos. Pero no todas las entidades federativas tienen las mismas capacidades económicas. Aquí me surgen dos cosas, Pati. Sí. Si hago una consulta de una situación fiscal en particular, ¿también tienen la facultad mediante el convenio? No, te refieres al caso de la figura del 34, no la tendría. No la tendría. No, esa la sigue conservando la federación. Esa sería una. Y la segunda, en cuanto a las publicaciones del 69 y 69. El 69 sí lo tiene, se incorpora justo en este convenio. También, ahí sí pueden. El 69 sí es parte. Es parte. Bueno, tanto como condonar, no, pero ponen la información, aquí está, que las entidades federativas podrán tramitar y resolver las solicitudes de reintegro de cantidades transferidas en exceso derivadas de la inmovilización de cuentas, así como publicar a través de la página electrónica del Servicio de Administración Tributaria el nombre, denominación o razón social y clave del RFC de aquellos contribuyentes que se ubiquen en alguno de los supuestos del penúltimo párrafo del 69. Pero dice publicar en la página electrónica del SAT. Se les alimenta justamente de esos, digamos, medios, sistemas electrónicos y bases de datos, porque manejan las mismas bases de datos para concentrar una misma información unificada. Y esa misma información entonces permite que suban las disposiciones que actualicen, los supuestos que actualicen el artículo 69. Y, muy interesante, ¿eh? Sí, no, es que salen preguntas y preguntas y preguntas. Es que es toda la aplicación, digamos, de la autoridad federal. Sí, porque nos llega a veces más, bueno, en los estados a veces es más común que la revisión la haga la entidad federativa y no la federación. Y no la federación, por un principio de proximidad. Exacto. No. Y practicidad. Y como quieras llamarlo. Conocimiento, inclusive mayor y más sensibilidad de la autoridad local en los municipios que a veces están muy alejados de las propias condiciones, digamos, geográficas, de aislamiento, etcétera. La autoridad local por natura es la que conoce esas condiciones, ¿no? Y lo hace en forma unilateral para revisar algún contribuyente la entidad federativa, o tiene que coordinarlo con la federación. Siguen los mismos lineamientos establecidos. Ahí sí la normatividad, y una parte del convenio se refiere justamente a la normatividad que aplican las autoridades locales. Sí, aquí es rendición de cuentas mensuales y la información cómo debe ser llevada a cabo. De la evaluación también son evaluadas las entidades federativas y con base en ello es que reciben o no mayores incentivos. Juicios ganados, perdidos, etcétera. Ya nada más, ellos se quedan ahí, ya nada más esperan la resolución del curso, del juicio, ¿no? Del juicio. A ver si les y también hay obligación de la autoridad federal, pues, de capacitarlos para llevar a cabo toda la implementación, porque como es la misma normativa que aplica ella y trabaja justamente por capacitar a su personal, lo hace in extenso. Y recordemos también que en el marco de la
coordinación fiscal, no tanto en el concepto de la colaboración, sino en el marco del Sistema Nacional, existen también 4 organismos. Dentro de ellos está el Instituto Nacional de Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas, que nosotros conocemos como INDETEC. Y el INDETEC también se dedica a capacitar a las entidades federativas. Sí, y creo que tiene también una difusión bastante importante. Bastante. Yo siempre lo recomiendo, es una de las fuentes más importantes que tenemos. Y actualizadísima, ¿eh? Actualizadísima. Yo he entrado algunas veces y me impresiona tanto y los toda la mejores información estudios que que hay, por ejemplo, en materia de federalismo, ¿verdad? Comparado que hay entre Alemania, el caso canadiense y algún otro caso, ellos tienen las traducciones, son de verdad de lo mejor. Hay la serie de estudios municipales, etcétera, son muy buenos. Sí, recomendables, amigos. De lo más recomendable. A veces no se conoce. No lo ve. Y es algo que no lo vemos, digamos, de primera mano, pero es un organismo demasiado serio, es un organismo comprometido en fortalecer el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. Le da seguimiento también a otros de los organismos de la coordinación fiscal, que es la Reunión Nacional de Funcionarios y la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales. Muy bien. Dentro de esto mismo, Pati, ya viene, me notifica la autoridad local con base en el convenio de colaboración administrativa, sigue el proceso, termina la revisión. ¿Me puede volver a revisar la federación? No, porque justamente hablábamos del efecto de que le da la ficción de derecho de autoridad federal a la autoridad local que funda sus actos en disposiciones de carácter federal por efecto del Sistema Nacional, el convenio de adhesión y la colaboración administrativa. Se entendería que estuviera revisando 2 veces la misma autoridad. Y nosotros sabemos que no. Ya llega a un resultado y ese resultado es el que pues, le da continuidad al momento de notificarlo y en su caso darle seguimiento, ¿verdad? Que transcurre el plazo a que se refiere el 65 de código, con la vía de regreso el 144 de no se ejecutarán los actos administrativos hasta en tanto no transcurre el plazo de 30 días. Entonces continúa con la aplicación de su procedimiento administrativo de ejecución, digamos que sigue todo, inicio hasta final. Se interponen medios de defensa posteriormente, el convenio también lo dice, resolver el recurso, defender los asuntos en juicio de nulidad e inclusive dice interponer el recurso de revisión. Sí, digamos hasta la última parte. Solo lo único que no tendría en caso de que se llegara o se hiciera a valer algún argumento de constitucionalidad, bueno, pues ese sabemos que ni siquiera el SAT, ¿no? Ahí es cuando entra la defensa de la Procuraduría Fiscal de la Federación. Ok. Entonces también ellos tienen, nos decías para reiterar con los amigos que también pueden celebrar los acuerdos conclusivos con Prodecon. De conformidad a que lo establece hoy los nuevos convenios, efectivamente. Sí, va por ahí. Sí, es de los que incorpora en estos nuevos convenios. En esta parte cerraríamos este punto, Pati. ¿Se trata de una imposición o de actualización nada más lo que nos dieron a conocer ahora en los nuevos acuerdos? ¿Es por cambios de imposición, como los decías? Sí. ¿O es nada más una actualización de todos estos cambios? No, yo diría que es, digamos, como cíclico el que haya los nuevos convenios de colaboración administrativa. Mientras hay un solo convenio de adhesión que fueron suscritos desde 1986 y nada más puede encontrar uno, la movilidad que tiene es en base a la movilidad de los hechos imponibles. Cada vez, y lo hemos ido viendo, cada vez que hay un cambio en los hechos imponibles, entonces esperamos una nueva renegociación de los convenios. Pero claro, la reforma que vivimos, y me refiero muy particularmente al 9 de diciembre de 2013, pues sabemos que se publican las disposiciones de código. Y en código, pese a no haberse movido hechos imponibles o incorporarse alguna situación en particular, coincidía en que había elementos novedosos. Tú mencionaste la revisión de la contabilidad electrónica, el caso de buzón tributario. Entonces son importantes, vinieron a simbrar de nueva cuenta el ámbito de la aplicación de la norma. Y en ese sentido, entonces hubo una conjugación. Ahí hubo tanto modificación de hechos imponibles como incorporación de figuras importantes en la legislación fiscal. Okay. Cuando vimos los otros casos en 2008 que se suscribieron los anteriores convenios de 2009, pues era nada más
justo la abrogación del activo y la llegada de YETU en enero de 2008 y la llegada posteriormente del IRE. Pero no recordamos que se hubiera habido un cambio tan importante en figuras como si lo tuvimos en 2013. Entonces yo considero, la verdad, en esa pregunta, que el motor siempre es el cambio de los hechos imponibles. Y como tú dijiste, aunque se tardaron un poquito, Pati, porque Sí. las reformas entraron en vigor en 2014, En 2014. y fue en 2015 cuando se publica el hubo acuerdo. una temporalidad, digamos, de negociación entre entidades federativas, porque obviamente aun cuando, por los propios nombres, ¿no? Cuando vemos convenio de adhesión, pues es casi como que incorpórate a lo que la Federación plantea, la Secretaría de Hacienda. No habría tanta posibilidad de moverte. de mover o de establecer un O estás con los clausulado. amigos de Toby o no estás con los amigos de Toby. Exacto, pero en el convenio de colaboración administrativa yo creo que también son más sensibles a las necesidades de las entidades federativas, el que el trabajo se califique en función a que reciban mayores incentivos. Entonces es lógico que las entidades federativas pues peleen un poco más. Tan es así que hoy vemos que hay cambios también en el tema de los incentivos, como tú mencionabas al inicio, pues que tienen mayores en algunos casos, hasta 100%, y el cambio también que impacta mucho desde la perspectiva de las entidades federativas a abandonar el concepto por el que trabajaban el programa operativo anual, que era el POA, y el gran cambio al valor de incentivo económico, el BIE. Hoy es diferente, porque esa parte nosotros no la conocemos, esa parte es de operación intra en el concepto de las autoridades locales. Muy interesante. Y esto se dio porque pues también había necesidad de reunir a todas las entidades federativas, y en el marco de los organismos de la coordinación fiscal, pues el tener reunidos a todas las entidades federativas pues solamente se da a través de la reunión nacional. Y como había cambio del titular del Ejecutivo Federal, pues también se espera que cuando menos haya una presencia del Ejecutivo al inicio, digamos, de la administración, y quizá una a la salida. Y esto se pudo dar por tiempos, digamos, propios de las administraciones y políticos, prácticamente hasta marzo, abril de 2015. Entonces, una vez que se da la reunión nacional, entonces se suscriben y empezamos a ver a partir del 23 de julio que empiezan a publicarse. ¿Qué pasa si en ese inter, por ejemplo, el ejercicio de 2014, que no estaba publicado el acuerdo, me revisan el ejercicio de 2014? Aquí los convenios retrotraen sus efectos a la fecha de... ¿Podrían revisarme 2014 ya con las nuevas facultades o atribuciones? No, de ninguna manera, porque estaríamos hablando de que estarían ejerciendo algo para lo cual no tienen facultades. Okay. Eso sí es muy delicado, la autoridad no podría tener, pero muy, muy oportuna la pregunta. Muy oportuna, porque diría, bueno, ¿y si cambiaron? ¿Y si traen las obligaciones? Y el convenio me dice no, porque son solo las que están pactadas. Ahí sí es muy estricto. Y hay otra parte del convenio que se refiere a facultades reservadas. Y esas facultades reservadas son las que te doy ciertos elementos, no todos, pero no. habrá otros que no. Por ejemplo, ¿se podrán querellar? No, porque eso ni siquiera lo puede hacer la federación. Sabemos que ponen conocimiento de los hechos a la autoridad competente, y sabemos que esa es una atribución de la Procuraduría Fiscal. Ajá. Es que luego también hay amedrentaciones por parte de los... Sí, mucho cuidado, y eso pues queda protegido. Aquí está, de las facultades reservadas de la Secretaría. Sin perjuicio de lo dispuesto en la cláusula 28ª de este convenio, la Secretaría se reserva formular querellas, la primera que tú dices. Formular querellas, declaratoria de perjuicio, y solicitar el sobreseimiento de los procesos penales. Recordemos la reforma de este año, ¿verdad? Pues el tema de solicitar el sobreseimiento en los procesos penales, pues aquí está. Sí, Esa no, bajo ningún... Si la federación no puede, aquí como que en las reservadas dice, si ella ni siquiera la tiene en el ámbito del SAT, tampoco la puede dar. Puede dar lo que es suyo, como en el caso que comentábamos al inicio de las multas administrativas federales no fiscales. Claro. Da lo que le corresponde a ella, pero no es muy respetuosa con el principio de división de poderes. No dice, por ejemplo, las del Poder Judicial no las puede dar. Claro. Esas no entran. Claro. Y si la Auditoría Superior de la Federación, en un fincamiento de responsabilidad resarcitoria, citara a un presunto responsable, y ese presunto responsable no acude a la substanciación del procedimiento de responsabilidad resarcitoria ante la Auditoría Superior, ¿qué ocurre? Pues también lo puede sancionar, pero es una multa que está en otro orden, está en el legislativo.
Entonces, Sí, es con otro eso, ámbito. no. Veamos, por eso es tan específico que dice multas administrativas federales no fiscales. Entonces, lo que no es suyo, no. Segunda, tramitar y resolver los recursos de revocación que presenten los contribuyentes contra resoluciones definitivas que determinen contribuciones o accesorios tratándose de los casos previstos en cláusula décima, que son las que no entran, y de los que queden a cargo del Servicio de Administración Tributaria. Por lógica, porque no lo hizo. Ahí está actuando ¿quién? La autoridad de pleno derecho. Y entonces el recurso no puede decir, me vienen a controvertir una determinante fincada por el SAT. No podría. Ok. Ahí es muy claro, le compete a otra. Notificar y recaudar incluso a través del PAE el importe de determinaciones de impuesto al valor agregado, renta especial de producción y servicios que hubiera determinado la propia Secretaría por conducto del SAT. Claro, sí, no, ya. Hay unas que son como muy lógicas. Resolver las consultas que sobre situaciones reales y concretas hagan los interesados individualmente en relación con los ingresos y actividades coordinadas a que se refiere este convenio. La pregunta expresa. Te digo te digo que es tan grato platicar con alguien como tú, tan conocedor de la materia. Dices un punto fino, la consulta. La consulta es muy técnica y aquí está. No viene ni siquiera en las que compartes, sino se va a las reservadas. Sí, es lo que estoy viendo. Ya me lo fundamentaste. Interponer el recurso de revisión ante tribunal colegiado competente por conducto de las salas o secciones del Pleno del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, tratándose de casos previstos en la cláusula 14ª de este convenio, de los que queden a cargo del SAT. Obvio, esos no, porque esos sigue la defensa a través de quien emitió la determinante. Y fracción sexta, intervenir en los juicios de amparo en los que se impugne la constitucionalidad de una ley o reglamento de naturaleza fiscal. ¿Te acuerdas que dijimos? Esos, si se controvirtiera algún elemento, la competencia es de la Procuraduría Fiscal. No la tiene el SAT, no la puede compartir. Muy bien, Pati. Pues mira, el tiempo se me acaba y no quisiera irme sin que nos comentaras algo que no te pregunté. Algo que quieras tú decir, que digas, aparte de esto, interesaría esto, y a manera de conclusión, alguna otra parte. Diría más bien, me gustaría dar como una recomendación. Perfecto. Una recomendación. A veces, y lo vemos porque recién que se acaba de publicar la reforma fiscal, creo que las implicaciones siempre quedan en el ámbito exclusivamente de carácter federal cuando vemos los ámbitos de contribuciones federales. Pero jamás vemos este desdoblamiento importante que el contribuyente de primera mano, el contribuyente de a pie puede llevar a cabo. Y por otro lado también que cuenta, por ser de orden federal, con la posibilidad de acudir a la PRODECON. Okay. Eso también es algo importantísimo que a lo mejor los destinatarios no lo saben. Al interior existe también el tema que atiende a las autoridades federales y el tema que atiende a los derivados de la coordinación fiscal. Así es. Entonces, siempre que estemos en presencia de estos casos también, ahí está la protección de la PRODECON en estos casos. No lo debemos olvidar. Podemos visitar, yo creo que la página y ver inclusive recomendaciones importantes a autoridades en los ámbitos locales. Así es. Eso creo que no había sido tocado y creo que también es importante. A veces decimos, habrá ámbitos locales de protección de derechos de los contribuyentes en los niveles subnacionales. Algunos casos, vemos, por ejemplo, la Defensoría de Oficio del Tribunal de lo Contencioso, que puede gratuitamente defenderme. Claro. Pero en el otro ámbito pareciera que no, ¿verdad? Sin embargo, si está actuando con motivo del convenio, es un ámbito de aplicación que también queda, digamos, ese beneficio para las personas que son revisadas por autoridades en este ámbito. Creo que eso no había sido tocado. Esa sería una primera recomendación. Y una segunda que tú la dejaste sentada a lo largo de la plática es justamente la importancia de verificar que cuando esté en este tipo de revisiones tengo forzosamente que verificar la actuación de las autoridades en el ámbito de sus atribuciones. No quedarme solamente que de conformidad a la cláusula que mencionábamos era la cláusula 4ª, ¿verdad? Nos establece que estas facultades que pueden llevar a cabo las autoridades locales lo pueden hacer en el ámbito de sus atribuciones que quedan reconocidas tanto en sus reglamentos interiores o los casos de sus propias leyes. Así es. Ahí hay que tratar de hacer una revisión minuciosa para determinar que efectivamente estén cumpliendo con el mandato constitucional de que tengan las atribuciones para ello. Creo que es importante y partiendo de ahí no olvidar, ¿verdad?, que al tener en nuestras manos un asunto de esta naturaleza es necesario pues un estudio muy profundo. Claro. Lo que pasa, Pati, es que la verdad no es que estemos aquí adulándonos, yo te agradezco mucho
Yo nada más trato de que esto les sea ameno a ustedes y no se les convierta en un monólogo. Y los que brillan aquí son ustedes. Muchas gracias. La manera en que nos has ilustrado nos invita a estudiar. Sí, ese creo que es el compromiso. Nos invita a revisar, Sí, nos a revisar. invita, nos das las herramientas. Yo creo que a nosotros lo que nos hace falta, amigos, es que nos den las herramientas, Pati, para que con esas herramientas nosotros empecemos a desmembrar todo lo que tenemos que hacer y que cuando llegue una revisión de esta naturaleza estemos preparados, cuando menos para saber en dónde dice. En dónde, y que exista la atribución específica para poder actuar en ese ámbito. Y con esto creo que se ha logrado el objetivo que buscabas con este tema, porque la verdad es que ha sido muy ilustrativo, amigos, y yo los invito a que estas conclusiones, estas recomendaciones que nos da Pati y que revisen el video, porque vale la pena estar al pendiente. Hay publicaciones en el Diario Oficial con fechas específicas de la entidad federativa de que se trate. Hay que estar al pendiente de esa publicación, hay que revisar el acuerdo. Hay que ver los anexos. Hay que ver los anexos, hay que ver también el reglamento interior. El reglamento es básico, de verdad. Sí, Creo sí, que sí. ahí está parte de los elementos que nosotros podemos tener a la mano y en disponibilidad para poder plantear una buena defensa. Y pues qué pena que se nos acabe el tiempo con Pati porque ha sido muy ilustrativo, Pati. De verdad, agradecidísimo, encantado gracias. de poder estar contigo. Gracias por tu tiempo, por tu espacio. Muchas gracias, al contrario, a por todos. ilustrarnos Al contrario, aquí. en días de vacaciones casi, ¿verdad? Ya está, aquí, por eso te digo. Diciembre, la agradecía siempre yo, y por otro lado también que pues estén nuestras personas que nos ven, que están del otro lado, que vean que aun cuando son vacaciones tenemos que estudiar mucho y estar preparados. Exacto. Ajá, y para quede. ello tenemos que estar con gente que sabe. No, y la muchas verdad gracias. Que gracias, Pati, nuevamente. Y voy a entregar un reconocimiento a Pati por esta charla, pero yo creo que más que esta charla es por su trayectoria, porque la verdad es que una persona que se dedica a capacitar y que se dedica a abrirnos los ojos y que a diario está estudiando para que comparta sus conocimientos, es una labor de verdad que se tiene que destacar. Muchísimas Y gracias. por eso, Pati, me voy a Muchísimas permitir, gracias. déjame poner mis lentes porque si no, no veo, entregarte a nombre de GBA, se otorga el presente reconocimiento al haber participado en el programa Los Mejores Fiscalistas de México a la doctora Patricia López López por su destacada trayectoria profesional aplicada al ejercicio de la consultoría fiscal en México, Ciudad de México, diciembre de 2016. Pati, muchas gracias. Gracias, En al buena contrario, hora muchísimas y gracias. felicidades. Gracias. Qué amable, muchas gracias. Muchas gracias, amigos, y nos vemos en un programa más de Los Mejores Fiscalistas de México. Muy buenas tardes. Buenas tardes.